buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá nuevamente en Jueves Libres, por supuesto, con Carlos Morelos. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Malvina, ¿y vos? Bien, bien, ya con un poco de calorcito. Sí, está. ¿No? Y como, bueno, el clima me parece en el país, ¿no? Bueno, antes de seguir quiero mandarles un beso, un saludo a las chicas de Labeli, que son las que me han vestido hoy. Muy bien. Así que bueno, pásense por ahí, por la Santiago del Estero al 618. La verdad que tienen ropa muy linda, así que bueno, le mandamos un beso grande a las chicas. Perfecto. Bueno, ahora sí nos vamos a poner a adentrar a lo que ha sido, bueno, la semana y lo que viene siendo el país, ¿no es cierto? Un sub y baja, una montaña rusa, no hay cómo describir ya lo que está pasando. Hace 2 o 3 jueves analizábamos acá las metas que le había impuesto el Fondo Monetario Internacional a nuestro país y decíamos que eran difíciles de alcanzar y que había algunos rubros, algunos ítems en los que no se iba a poder cumplir con las metas que el Fondo Monetario Internacional imponía para prestar la plata, era la condición, ¿no? Sí. Si ustedes hacen esto, le prestamos plata, si no hacen esto, no le prestamos plata. Así es, eran 3 las condiciones que, bueno, las podemos recordar, ahí el señor director seguramente tiene ya porque venimos viéndolas hace tiempo. Una de las metas era la inflación, ¿no? Sí, ¿A inflación. cuánto tenía que llegar la inflación? Y decían que el país iba a estallar, por decirlo de alguna forma, si la inflación iba por arriba del 32%. La meta acordada era el 32% y ya hace 2 semanas se estimaba que la inflación iba a superar el 32% y se iba a colocar alrededor del 33%. Estamos hablando de inflación para todo el periodo del 2018. Esa es una de las metas. Esa era una de las metas. Bueno, ahora como todos sabemos, hay funcionarios del gobierno nacional en Estados Unidos visitando a la gente del Fondo Monetario Internacional pidiéndole otro acuerdo porque esta meta no se cumple. Ya no se cumpliría, ¿no? Ahora ya se habla de llegar a un 40% o un 42% ya de inflación, es decir, bueno, estirar un poco más la meta, que es bastante más, ¿no? 42% más. Claro, pero recordemos que las previsiones inflacionarias del gobierno nacional para todo el 2018, al principio de año, el año pasado, en diciembre, cuando se aprobó el presupuesto, se decía que la inflación iba a ser del 13 o del 15%. Sí. Ahora, los mismos funcionarios del gobierno nacional, que van a pedirle más plata al Fondo Monetario Internacional, dicen la inflación va a ser del 42%. Muchísimo. Pero, por favor, muchísimo. 42%, pero aparte le erraste por todo, ¿no? Claro, poca previsión, digamos, ¿no? Poca previsión, dijeron que iba a ser del 15% y ahora tienen que aceptar que va a ser del 42% la inflación este año. Durísimo, durísimo para los bolsillos de los argentinos. Bien, y teníamos también otras 2 metas más, que bueno, que tienen que ver con las metas que se habían planteado para este acuerdo que se hacía con el Fondo Monetario Internacional. El mejor equipo de los últimos 50 años. Sí, bien. Tiene que ver con el déficit, ¿no? El déficit también tenía una meta acordada, ¿sí? Sí. Del 2,7%, ¿sí? Se estimaba, bueno, este déficit nada más, pero me parece que en esto tampoco le estaría yendo muy bien, pero ¿no? aparte, ¿qué es el déficit? El déficit es cuando gastás más plata de la que tenés. El Fondo Monetario Internacional está pidiendo déficit cero. Claro. Está diciendo, muchachos, ajusten más plata, dejen de gastar tanta plata, lo vea que hacen ustedes porque queremos déficit cero, si no, no le prestamos $1 más a la Argentina. Achicar el déficit implica, como vos decís, ajuste, y ajuste implica que le sacan plata a la gente, que la actividad económica se ralentiza, se pone lenta, cae la actividad económica. Así que bueno, pero no es que estamos hablando de que hace 2 años decían que... Claro. No, hace 2 semanas decían estas cosas y ya tienen que cambiar todos los pronósticos y todas las previsiones de las variables económicas. De hecho, parte de este ajuste, bueno, tiene que ver con una de las medidas que se han dado a conocer el lunes, que tiene que ver con que a partir de, desde el lunes tenemos menos ministerios, ¿no? Sí, pero a ver, ¿cuánto se puede ahorrar, no es cierto, de plata? Claro. Porque ninguno de los que era funcionario dejó de ser funcionario. Se reacomodó ahí, digamos. Y dejaron de ser ministros y pasaron a ser secretarios de Estado. No sé cuánto ganaron ministro y cuánto un secretario de Estado, pero no está ahí el ahorro o la solución al problema del déficit fiscal.
en realidad el problema al déficit fiscal está en que la producción está muy baja, porque vos tenés que tratar de recaudar más plata, de tener más plata para achicar el déficit fiscal. Bueno, el gobierno encaró el otro camino para achicar el déficit fiscal y llegar al déficit fiscal cero, que es el ajuste. Y entre esas medidas de cambio de gabinete o de reacomodamiento del gabinete, ¿por qué no hubo cambios? No, siguen los mismos, sí. Pero hubo medidas llamativas como eliminar el Ministerio de Salud. Eso sí que es algo, bueno, histórico diría yo, porque creo que no sé cuándo hemos tenido... En dos dictaduras, si no me equivoco, la de Onganía y la de Lanusse, no hubo Ministerio de Salud. Claro, pero es algo insólito, ¿no? O sea, uno de los servicios básicos que debe prestar el Estado es la salud. Y se supone que le tenés que dar rango ministerial, porque vos al darle rango ministerial estás diciendo, a ver, como presidente de la nación me interesa la salud de la gente y por eso tenemos un ministerio y tenemos un ministro. Bueno, ya no hay más ministerio. No hay más ministerio. Tampoco hay ministerio de trabajo. No hay ministerio de trabajo. Bueno, ya se venían haciendo algunos recortes también en salud para algunos programas, ¿no?, de asistencia y demás de prevención. Bueno, ahora ya se llegó también al punto de no tener ministerio de salud. Así que bueno, ese es también como uno de los puntos. Y teníamos otro punto más que tenía que ver con las reservas, ¿sí? Las reservas, esta es la plata que tiene el Estado Nacional en el banco, ¿no es cierto? En el Banco Central. Las reservas son dólares que todos los estados, y bueno, nuestro Estado Nacional guarda por cualquier eventualidad, y fundamentalmente para digitar o para controlar la política monetaria, ¿no? A ver cuánto va a valer el peso, cuánto va a valer el dólar. Para eso están las reservas. Para eso están las reservas y bueno, para algunas otras cuestiones. Decíamos que en esto sí iba a cumplir el gobierno porque teníamos más o menos las reservas que había acordado con el Fondo Monetario Internacional. Sí, eso era más o menos lo que se había acordado. Pero esto lo decíamos hace 2 semanas. Esto lo decíamos hace 2 semanas. Lo que sí es que hasta acá también han ocurrido otras cuestiones. Pasaron cosas. Pasaron cosas, diría el presidente, Macri. Diría Macri. Y en este sentido también hay que recordar, o acá por lo menos hay algunos datos que son alarmantes, ¿no? Ya el 22 de junio el país recibió 15.000 millones de dólares, ¿no?, del FMI, fondo, sí. del Fondo Monetario. Que no fueron completos los 15.000, sino que los fueron dando de a poco. De a poco, ¿no? Bueno, desde ese día hasta hace no mucho, 2, 3 días, cayeron 11.831 millones, ¿sí?, de dólares en la reserva. ¿Cuánto perdimos de reserva? Perdimos 11.831 millones de dólares. Una barbaridad. Un montón de plata. Muchísima plata. O sea, le pedimos al Fondo Monetario 15.000 millones de dólares y en el lapso desde que ellos nos empiezan a prestar la plata hasta ahora, recibimos 15.000 pero perdimos 11.000. Perdimos 11.000. ¿Y saben cuánto nos queda de plata ahí, digamos, reservada? Nos quedan 51.443 millones de dólares, de los cuales el 60% de esa plata no se puede tocar. ¿Por qué? No se puede tocar porque, bueno, son fondos que ya están destinados a deuda. A deuda. ¿No? A pagar deudas. O sea que el 60% de las reservas que tiene el Estado Nacional en el banco ya tiene destino, ya tiene nombre y apellido. Es deuda. Deuda. No es para invertir en empresas, no es para invertir en escuelas, ni camino, infraestructura. Nada. No es para contener el dólar, para que no se vaya para arriba. Es para pagar deuda. Realmente, bueno, esto es lo que por supuesto tiene tan preocupado, ¿no? A todos nos tienen preocupados y es lo que, bueno, también no se le ve, digamos, un rumbo ni un plan certero al gobierno. Viste que se habla del déficit fiscal, esto de que se gasta más de lo que se recauda. El déficit fiscal está compuesto en un 77%, o sea, casi todo el déficit fiscal que tiene nuestro país son intereses de deuda. O sea, pagamos dicen, achiquen el déficit fiscal, pero si ese déficit fiscal es deuda, es intereses, ni siquiera es el pago del capital de la deuda, son intereses. Es una bola que no termina, digamos, nunca de... Bueno, tanto es una bola que no termina nunca de acomodarse, que el gobierno nacional la semana pasada, miércoles y jueves, hubo una terrible corrida cambiaria que llevó el dólar de 31 pesos a 44 en un momento, después bajó un poco, pero bueno, en ese momento el gobierno dijo algo tenemos que hacer y ¿qué es lo que saben hacer? ¿Cuál es la fórmula que saben llevar bien adelante? Es poner... Ir a tocar la puerta del
Fondo Monetario Internacional. Ponemos el destino, digamos, del país ahí en el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto sigue pidiendo, ¿no? Más ajuste, bueno. Sí. Y ya estamos ahí, digamos, un poco a la Pero viste que disposición de ellos. hubo que cambiar todas las condiciones del primer acuerdo, que era por 50.000 millones de dólares, en el lapso de un mes y medio, 2 meses, hubo que decirle, a ver muchachos, no, esto no está funcionando. Cuando mucha gente, muchos economistas, políticos de la oposición le decían al gobierno nacional, no está funcionando lo que ustedes están haciendo. Y ellos decían, no, sí, vamos bien, y de repente dicen, uy, vamos a tener que ir a tocarle la puerta de nuevo al fondo para que nos dé plata, para que le garanticemos a los acreedores de que podemos pagar. Fueron corriendo el jueves, viernes, sábado, siguen trabajando ahí en el fondo, no se sabe cuánto le van a pedir ni en qué condiciones. Pero se hablaba de que iban a pedir por lo menos 20.000 millones de dólares que se lo den ahora, ya. El país necesita 20.000 millones de dólares para volverse un poco creíble en los mercados internacionales. Y bueno, y esto, ¿no? Recalcando que todavía no sabemos cuáles serían las condiciones de este préstamo, ¿no? Así es, bueno, todo esto repercute obviamente en la opinión pública. Tenemos datos de una encuesta que se ha realizado acá en la ciudad de Salta acerca de la imagen del presidente y de su gestión y las expectativas, que vamos a compartirla. Bien. Bueno, acá tenemos, ahí está ¿no? la primera placa. Sí. Bueno, esto que es muy interesante, la primer plaquita, por favor, señor director. A ver, esto que es en relación a la situación económica del país, ¿cómo cree la gente que va a estar en los próximos meses, no? Vecinos y vecinas de la ciudad de Salta. No hay mucha expectativa, ¿no? No hay mucha expectativa. ¿Cómo va a estar el país? Mucho peor, el 41% de los salteños de la capital piensa que los próximos meses vamos a estar mucho peor económicamente. El 28% dice, o sea que sumando mucho peor y peor tenemos casi un 70%. Poca esperanza de que esto mejore. El 70% de los salteños es pesimista respecto al futuro económico del país. Es un dato, ¿no? Es un dato. Un dato de la situación que se vive. No se le cree al gobierno de que pueda resolver estos problemas. Pasamos a la segunda placa. Bien, esto ya en relación a la situación personal, ya cómo lo vive, bueno, cada uno y si cree que su situación va a mejorar o no. Siempre hay un poquito más de esperanza en lo que uno puede hacer individualmente que en lo que puede pasar en el país, ¿no? Entonces siempre uno dice, bueno, al país le va a ir mal, pero a mí me va a ir bien porque yo me esfuerzo, trabajo. Si yo trabajo, ¿no? Pero fíjate, a ver, mucho peor voy a estar personalmente el 30%, peor el 22%, o sea que... Más del 50%, el 53% de los salteños piensa que va a estar peor económicamente. Eso es también un dato que hay que tener en cuenta y bueno, da cuenta de la situación económica que estamos viviendo. Y menos del 10%, el 10% piensa que vamos a estar mejor. Es muy poco. O sea, ya nadie tiene esperanza de lo que se puede hacer con este gobierno y su modelo económico. Bien, vamos a la próxima plaquita que tiene que ver con cuáles son los principales problemas que considera la gente que hay en el país, ¿no? Por supuesto, bueno, acá también miren, en el primer lugar está la economía con un 27,66%, luego la corrupción con un 17,02% y después siguen otros temas que también están relacionados a la economía, ¿no? Como el desempleo, la inflación, la pobreza. Fíjate que hay también... inflación, pobreza, más la economía, así que engloba todo eso. Tenemos más de la mitad de los salteños creyendo o diciendo el principal problema que tenemos en nuestro país es la economía. Evidentemente, estas idas y vueltas, estos cambios, estos fracasos del modelo económico de Mauricio Macri impactan la opinión. Hace un par de años esta encuesta la hizo el Instituto ISEPSI. Hace un año, 2 años, 3 años, las principales problemáticas tenían que ver con infraestructura, con salud, con la educación. Ahora no, ya lo único que nos preocupa a los salteños es la cuestión económica. Y claramente, porque vas al súper y cada vez vale menos la plata. La nafta, ves que sale un funcionario nacional y te dice que estamos bien, al día siguiente salen corriendo a golpearle la puerta al Fondo Monetario. Idas y vueltas que nos están angustiando bastante. Sí, así es. Y bueno, y veamos por último esto cómo repercute también en la imagen de Mauricio Macri, del presidente, que bueno, ya venía un poco en caída, ¿no? Venía en caída, claro, lógicamente. Bien, mira. Es un desastre
casi la mitad de los salteños piensan que Mauricio Macri es un desastre, el 46,2%. Si lo sumamos con que es un mal dirigente, ¿no? Como una imagen negativa, y ya tenemos como casi un 70 también por ciento. O sea que cada 10 salteños, 7 dicen que está mal, que es un desastre, que no me gusta, es un mal dirigente. Y un 10% no me opinaría que es un buen dirigente. Sí, bueno, más o menos el 10% que cree que va a estar mejor económicamente, ¿no? O sea, se ha perdido la confianza en el presidente de la Nación, es lamentable, porque se le ha dado todas las herramientas políticas, todas las herramientas que necesitaba desde el Congreso, se las dieron para que gobierne, para que lleve adelante su modelo político, económico, y en tan solo 2 años y medio no hemos llegado al tercer año de mandato, y esos son los números. La gente no le cree, no cree que vaya a solucionar los problemas económicos, y el 46% de los salteños piensa que es un desastre. Es muy alto y lamentable. Además la palabra, ¿no? Desastre. Desastre, lamentable. No tienen lamentable lo que han hecho con este mejor equipo los últimos 50 años. Sí, no habría llegado, digo. También tenemos, señor director, unas placas, pero esto ya no es de una encuesta hecha en Salta, sino de una encuesta a nivel nacional, que también vemos. Sí, este dato es muy interesante, lo charlábamos, ¿no? Cómo han subido las tarifas de la luz, del gas, de los servicios. Y acá esta pregunta que le hicieron en las encuestas es si usted o algún conocido tuvo que tomar un préstamo para poder pagar ese servicio, ¿no? El 30,9, 31% de los argentinos o tuvieron que pedir un préstamo para pagar la luz y el gas, o conocen a alguien que tuvo que pedir un préstamo para pagar las tarifas de servicios públicos. Estamos en la lona. Estamos en la lona. No poder pagar la luz, el gas, que son servicios básicos, y tener que pedir encima un préstamo para pagar eso. Para pagar eso es una muestra cabal de lo que está pasando en la economía. Bueno, en la Secretaría de Defensa del Consumidor conocemos muchos casos de gente que va y nos dice: tuve que pedir un préstamo para pagar los 2.000, 3.000, 4.000 pesos de luz que me llegó este mes porque no podía pagarlo. Un dato muy cruel. Es muy cruel. Y repetimos, esto es una encuesta nacional. Bien, tenemos ahí otras 2 plaquitas. Esto que también tiene que ver con cómo ven la situación actual, ¿no? Si la situación del país. Sí, si el 70% de los salteños veían mal. Sí. Y a nivel país tenemos entre también malo, malísimo, grave, que la situación es caótica, es terrible, es desastrosa, es pésima y cualquier otro calificativo. Tenemos, 35 más 26 más 19. O sea, lo que pasa en la provincia acerca de la credibilidad o de los calificativos que le pone la gente a la situación que estamos viviendo, pasa en el país. Vos fíjate, palabras como caótico. Lo que estamos viviendo en el país es un caos, dice un montón de gente. Sí, bueno, yo creo que no hay esperanza. No hay expectativa en que... Hablamos, ¿no? Entre nosotros siempre, y bueno, decir cómo está la situación, y bueno, difícil, mínimo. Difícil. Aparte, un día el dólar está a 31, a los 2 días está a 44, después vuelve a 38, después a 39, o sea, no hay certeza. Lo que ha sido el fin de semana con el tema de la nafta, ¿no? Esto de, bueno, toda la gente yendo a cargar nafta porque se venía el aumento. Lo que vemos en los súper también, dicen que ha sido tremendo el fin de semana. A mí me sorprendió porque en los súper veo cada vez menos gente, pero la gente que va llena el carrito y se lleva todo lo que puede porque tiene miedo de la inflación, ¿no es cierto? Entonces hace el gasto. Y la última placa... A ver cómo está con esta situación, ¿no? Si le preocupa, si le angustia, lo asusta. Bueno, también, mira, supera el 70%. Sí, 80%, sí, no, tremendo. Lo que esto como para poder describir, ¿no? Estamos preocupados, asustados, angustiados. Sí, bueno, es lo que está pasando. Y esto tiene una raíz política, lógicamente. Le están errando a la economía, le están errando a la política desde el gobierno nacional, no hay señales claras. Y esto es lo que pensamos los argentinos. Así es. Bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves, que seguiremos analizando lo que pasa en la Argentina y en Salta. Volvemos con Mabel.